Bueno, ahora en este ejercicio tenemos que usar el teorema de Stokes para calcular la integral de línea de un campo dado. En este caso el campo es 3yx cuadrado más z cubo a lo largo de y cuadrado a lo largo de j y 4yx cuadrado a lo largo de k, donde c es la línea que une a los vértices 003, 020 y 400, vista con la orientación que nos dice que cuando la vemos desde arriba tiene una orientación antihoraria. Acá pues en la pantalla está puesto el dibujo de la línea, y para poder usar el teorema de Stokes tenemos que ver si esa línea es la frontera de alguna región en R3. En este caso es sencillo, podemos escoger el plano que definen esos tres puntos, y entonces pues esa línea va a ser la frontera de ese triángulo, del triángulo que vive en ese plano. Y para poder usar el teorema de Stokes, además también necesitamos una orientación adecuada del vector normal eh, para la parametrización de ese triángulo. En este caso, por la regla de la mano derecha, que es aquella que nos dice el teorema de Stokes que debemos usar, el vector normal tiene que apuntar hacia afuera de la pantalla, así como está pintado en rojo en la pantalla. Entonces, por el teorema de Stokes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular, por un lado, el rotacional de f, ¿cierto? Y tenemos que hallar una parametrización para t. Esta integral de superficie, a posteriori, para esa integral yo tendré que multiplicar por el vector normal asociado al plano sobre el cual vive pues, el triángulo. En este caso, pues, el vector normal de un plano es fácil de reconocer una vez uno conoce la ecuación del plano. Así que eso es lo que vamos a hallar. Vamos a intentar hallar la ecuación del plano. Para eso lo que vamos a hacer es la siguiente estrategia. Simplemente nos damos cuenta que una vez dividimos por cada uno de los números, la suma de las componentes tiene que dar 1. Es decir, cuando divido la componente z por 3, me queda 1. Más 0 me da 1. También cuando divido la componente y por 2, me da 1. Más 0 me da 1. Y lo mismo para la componente x, en este caso, divido por 4, 1 más 0 me da 1. Eso me da una forma de sacar rápido la ecuación del plano. X cuartos más y medios más z tercios es igual a 1. ¿Por qué? Porque cuando divido la componente x por 4 y sumo las componentes me da 1. Cuando divido por 2 la componente y sumo las componentes me da 1. Y cuando divido por 3 la componente z y sumo las componentes también me da 1. Esta entonces sería la ecuación del plano, pero de ahí no podemos entonces, pues el vector normal asociado sería un cuarto, un medio y un tercio. Para mayor comodidad, digamos, podemos hacer pues aritmética y quitarnos de encima esos denominadores y quedarnos entonces con la ecuación 3x más 6y más 4z igual a 12. En este caso entonces el vector normal sería 3, 6 y 4, ¿cierto? Pero la componente normal debe ser unitaria para poder usar el teorema de Stokes en ese caso. Así que dividimos por la norma del vector 3, 6 y 4, es decir, la norma de 3, 6 y 4 es la raíz de 9 más 36 más 16, eso da 61, así que el vector normal asociado a la parametrización adecuada del triángulo es el vector 3, 6, 4 dividido raíz de 61. Ahora tenemos que calcular el rotacional para poder hacer la integral de superficie. En este caso el rotacional se calcula pues, de la manera usual, sin entrar en mucho detalle, solamente voy a dar el resultado. En este caso da 4x cuadrado para la componente y, 3z cuadrado menos 8xy para la componente j y menos 3x cuadrado para la componente k. Esto resulta simplemente de calcular el determinante pues, de esta matriz. Y finalmente, para calcular la integral sobre el triángulo del rotacional,
pues usamos la definición de la integral de superficie. En este caso tenemos que multiplicar el vector que nos dio el rotacional por el vector normalizado adecuado que nos da el teorema de Stokes. En este caso simplemente hago este producto punto, saco el 1 sobre 61 de la integral y el producto punto en este caso me da 12x cuadrado más 18z cuadrado menos 48y por x menos 12x cuadrado. Los 12x cuadrados se cancelan, así que finalmente solo tengo que integrar 18z cuadrado menos 48xy a lo largo de la superficie de T. Pero en la superficie de T nosotros ya teníamos entonces una ecuación para parametrizarla. En este caso era la ecuación del plano. Así que simplemente de esa ecuación despejamos la z en términos de x y y. Nos da entonces que z es 12 menos 3x menos 6y cuartos. Z cuadrado entonces se vuelve este montón horroroso, ¿cierto? Y finalmente 18z cuadrado menos 48xy, que es el integrando, en términos únicamente de x y y, que son los parámetros del triángulo, pues da esta cuenta acá horrorosa. 2592 más 162x cuadrado más 648y cuadrado menos 1296x menos 2592y más 648xy menos 768xy dividido 16. Ese va a ser nuestro integrando. Ahora el dominio de integración, ¿cuál debe ser? Yo dije que había escogido la x y la y como parámetros para la parametrización. En este caso, pues la proyección que nos da el triángulo a lo largo en el plano XY, pues es este triángulo que está señalado en rojo en la pantalla. Y ese triángulo pues ya lo sabemos parametrizar, pues ya hemos visto un montón de ejercicios para saber parametrizar este tipo de superficies. En este caso la X va desde 0 hasta 4. La ecuación de esta línea verde es y igual a 2 menos x medios. Así que dado un x desde 0 hasta 4, el y va desde 0 hasta esa línea, es decir, hasta 2 menos x medios. Así que la integral que nos interesa, es decir, 1 sobre raíz de 61 por la integral sobre el triángulo T de 18z cuadrado menos 48xy de z es un 16avo. Ese 16avo lo saco de la expresión de 18z cuadrado menos 48xy por 1 sobre raíz de 61 por la integral doble, en donde la x va desde 0 hasta 4, la y va desde 0 hasta 2 menos x medios, y el integrando es el que calculamos en la pantalla anterior. Esta integral, pues por supuesto no la voy a hacer en el video, la metí en un computador, y finalmente me dio menos 320. Así que el resultado final es 1 sobre 16 raíz de 61 por menos 320. Ahora menos 320 dividido 16 es 20, porque 16 más 16 da 32. Por el 10 que hacía falta y por el menos 1 que hacía falta, pues da menos 20. Y pues el factor de 1 sobre 61 no se modifica, así que pues el resultado finalmente es menos 20 sobre la raíz de 61.